como supuestamente sabéis todos, hoy vamos a hacer un tema muy importante porque vamos a estudiar la literatura hispanoamericana. Y para ello vamos a contar con una serie de cuestiones importantes. Ahora mismo vamos a ir por el romanticismo. Esteban de Echevarría, La cautiva. Estamos primero que la primera parte son las corrientes literarias. Bien, las corrientes literarias, primera parte. Primera parte de las corrientes literarias. Pues había una búsqueda de información y que conllevaba ello, ¿no? Y tal. Una búsqueda de información, no, jamás en la vida he dicho eso. Una búsqueda de corrientes, había una búsqueda de corrientes en Argentina. Se produce la revolución de la independencia en Argentina, pero ello no quiere decir que se solucionen los problemas que ya había en la Argentina. Entonces, después de la revolución de la independencia, tenemos que la historia está condicionada por la política, por la fuerza, importante, por el poder, importante. Además también tenemos que el miedo, porque había un miedo terrible en esa época, el miedo no solucionó nada, porque lo que hizo fue que ralentizó eso, que hizo que fuera más lenta el proceso de independencia. Y además, no solamente eso, querido Watson, también lo que hizo fue que las potencias políticas fueran mucho más rápidas y eso fue perjudicial para el país. Además de eso, tenemos que añadir que, bueno, que querían emanciparse, los criollos querían emanciparse y pues se produjo la emancipación de España y todo ello fue debido a que Napoleón estaba invadiendo España y claro, los criollos no querían que invadieran su población y tal, y entonces pues dijeron, nos separamos ahí nomás y ya está. Y entonces pues eso fue lo que ocurrió. La iglesia también tenía un poder muy importante, se estaba volviendo rica, poderosa. Y la educación también, por cierto, tenía un poder importantísimo. Además también la independencia, pues se produjo la independencia. El grito de Dolores con la independencia de México se produjo. Y pues bueno, yo creo que eso es todo. Ah, y la Argentina, muy importante. La Argentina estaba dividida en dos potencias políticas muy importantes. Eso no lo he dicho yo, pero es importante saber que la Argentina estaba dividida en dos potencias importantes. Por una parte, claro, como no, por una parte teníamos a los judiciales y por otra parte teníamos a los unitarios. Era muy importante saberlo. Y además también había un importante vaivén político porque había un vaivén político enorme, porque de pronto era uno y de pronto era otro y había como una especie de tómbola en el poder, una cosa muy extraña, y bueno, también se produjo el fin de la esclavitud, ¿vale? Era el fin de la esclavitud y claro, pues el fin de la esclavitud y ya está. Eso es la primera parte que ya no sabemos. Bueno, más o menos, no sabemos, una cosa intermedia, tampoco es que nosotros vamos a la velocidad de la luz, pero nos lo sabemos, ¿no? Que es lo importante, ¿vale? La colonización es importante también porque es el primer tema con Garcilaso, Colón y eso, pero ese tema, como es un tema, pues no lo vamos a tocar. Vamos a tocar solamente el romanticismo, Esteban Echevarría y su cautividad, lo más importante. Bien, pues habíamos dicho que las corrientes literarias, vamos a hacerlo de nuevo para que lo entendáis bien. Tenemos primero una búsqueda, muy importante saber que es una búsqueda de corrientes literarias. Luego se produce, además de todo esto, pues la revolución de la independencia, que no trajo consigo que los problemas no trajo consigo que los problemas se solucionasen. Entonces pues
La población estaba, vamos, de aquella forma. La historia estaba relacionada con la política, con el poder, importante saberlo, ¿no? Y además de ello, pues eso. Por cierto, me he arreglado ya el internet, ¿sabes, no? Bueno, además de ello, Lucía, te estás evadiendo del tema. Eso no puede ser. Volvemos. Bien, estábamos que la revolución de la independencia no hizo bien. Entonces, había miedo, ¿vale? Había un miedo terrible. Y claro, el miedo, pues, produjo que la independencia se coño, que fuera más lenta, que no me sale la puta palabra. Y entonces también hizo que la política fuera más rápido. Entonces había un vaivén político, porque había un vaivén político y punto. No me raye. Y además la iglesia tenía un papel muy importante. Y la educación también. Bueno, eso ya casi al final. Después se produce la independencia de México. Y además... ¿cuántos vamos? Si son 12. Espera. La independencia... ¡Napoleón! Se nos ha olvidado Napoleón. Que vamos a ver. Argentina se quería independizar de España. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque Napoleón había invadido la península ibérica y los criollos se querían separar. Es para que tú veas que no es cualquier cosa. Lo más importante, la Argentina estaba dividida en dos, por una parte los unitarios y por otra parte los judiciales. Lo deja. Y voy a un vaivén político, el fin de los esclavos, vamos, lo de siempre, que está bien. Y bueno. Estábamos grabando. Mira, esto no se podía quitar. Voy a ir a bien, ya lo se quita. Bueno, pues lo que conllevaba ello, ¿no? Y tal. Bueno, vamos a parar y ahora vamos a seguir con el militarismo, ¿vale? Que el ejército, vamos a ver, que el ejército tiene una gran importancia en lo que es aquí la cuestión, ¿eh? El ejército tiene una gran importancia. Se acaba con la violencia. Hay unas guerras entre los soldados ahí que no están bien vistas. Hay una falta de impuestos que pone en punto de mira a la iglesia. Hay un conflicto entre iglesia y Estado. El Estado quiere apoderarse de los bienes de la iglesia. La iglesia eso no le hace ni puta gracia, coño. Y ahí los Estados pues recurren a los préstamos de otros países para salir del endeudamiento interno. Pero espérate, que eso no es lo peor, que ahora los préstamos que ha pedido con esos países se pagan con otros préstamos que pide. Y esos préstamos que pide a su vez se pagan con otros préstamos que pide. O sea, que eso conlleva a que el país esté endeudado eternamente. Fíjate tú, qué putada. Bien. Eso por una parte es el militarismo. Así tú casi nada. Y por otra parte está lo que son los intelectuales, que tenían muy poca credibilidad. Y lo que hizo, pues, debido a la situación económica y tal, pues, tenía muy poca credibilidad. Y no podía ser eso posible. No podía ser posible porque no. Bien. Bueno, vamos a pasar al Río de la Plata. Vamos a parar esto ya.